y yo creo que para conocer a alguien tenemos que conocer un poco de tu infancia. Entonces, platícame qué tal fue tus primeros años, primeras veces tocando una pelota y así, ¿cómo te sentiste? No sé, hay vídeos en casa bueno, mi padre me tiraba una pelotita Sí. y ya casi que hasta me obligaba a darle. De hecho, yo tengo un pensamiento y una creencia de que mi padre me hizo zurdo. Sí. Él me obligaba a darle con la izquierda. ¿Jugaste contra el Barça? ¿Te tocó Jugué alguno contra- conocido? Xavi Simons y así. Jugué, por ejemplo, contra Nico Williams. Ah, ok. Jugué contra... Claro, Y la diferencia era muy... O sea, de los del Barça, de esa edad ya porque de aquella ya todo el mundo conocía a Iñaki, que es el hermano. Sí, Entonces, todo el sí. mundo lo conocía como el hermano de... el hermano de... Sí, claro. Pero era un avión, Sí. además, era alto, yo me acuerdo que era alto, que ahora no quedó tan alto, pero Sí. era alto, era fino, era muy rápido. Rápido. Sí, claro. Yo me acuerdo que contra ellos quedamos 2-2, que empezamos ganando 2-0, Sí. nos empataron. Y luego hubo otro partido que jugamos contra ellos en un torneo y los ganamos 1-0 aquí en Asturias. Sí. Y Es algo que le recomiendas a todos los futbolistas, invertir en ti. no hay mejor inversión que invertir en ti. Pues nada, bienvenidos a otro episodio de Historias de Vestuario. Este segundo episodio. Estamos aquí con Jaime Felgroso. Entonces, pues nada, vamos a darle. Bueno, ya grabamos el primero, este es el segundo, lo dicho. Esperemos que no haya muchos fallos. Y bueno, y esperemos que también que os guste mucho, que por cierto, si les gusta, ¿qué tienen que hacer? Sí, claro. Darle like y suscribirse también. Muy bien. Y los que están escuchando en Spotify, pues también... También que nos sigan, que se suscriban. Sí. Pero nada, pues estamos con futbolista profesional y creador de contenido, Jaime Felgroso. Bienvenido a nuestro podcast. Bueno, todavía profesional, Ah, sí. de momento todavía no. Para hacerlo hay que creerlo, entonces Eso es verdad. eso sí, eso es desde verdad, ahorita. Eso es verdad. Pero nada, pues vamos a empezar. Y yo creo que para conocer a alguien tenemos que conocer un poco de tu infancia. Entonces, platícame qué tal fue tus primeros años, primeras veces tocando una pelota y así, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo empecé jugando al fútbol desde que tengo uso de razón. Sí. No sé, hay vídeos en casa bueno, mi padre me tiraba una pelotita Sí. y ya casi que hasta me obligaba a darle. De hecho, yo tengo un pensamiento y una creencia de que mi padre me hizo zurdo. Sí. Él me obligaba a darle con la izquierda. No, como o sea, como Nadal. Nunca lo hablé con él, pero yo creo que quería que fuera zurdo, Sí. seguro. Es que los zurdos son Claro. especiales. Sí. Y nada, yo empecé, pues eso, a jugar al fútbol desde muy pequeño, con los amigos, en el colegio, en el patio del colegio, en el equipo del colegio, Sí. desde que tengo, bueno, pues 3 años creo, Sí. hasta que cumplí los 4, que me voy a la escuela de mareo, que es... ¿A los 4 años? A los 4 años yo me acuerdo de que Madre mía. iba a fichar por un equipo que aquí se llama el Roces. Sí. Bueno, estaba en tercera el año pasado. Ujú. Y justo antes de ir a firmar, yo me acuerdo que dije que no, ¿qué tal? Y porque me había llamado. Al final, A cuando ti, a vas... los 4 años te llamaron. Sí, al final cuando vas a la escuela de mareo es porque vas pagando. Entonces Sí. me dijo mi padre, bueno, tenemos la opción de ir al Sport. Claro, para mí, mi padre no me lo pintaba como que era la escuela de mareo y que Sí, pagaban. Era que iba al Era el Sporting. equipo, sí, claro. Y yo, claro, dije yo, sí, tal. Y yo me acuerdo, te lo prometo, con 4 años que me dice mi padre, además te van a pagar 10 millones al año. Y claro, la típica broma que me hizo, y yo me la comía. Y yo, Sí, claro. sí, claro, pues vamos, tal, no sé qué. Y nada, fui para allá con 4 años y bueno, estuve hasta los 14, 15 años. Sí. Entonces, siempre, desde el principio, entonces, ¿sabías que querías ser futbolista o Bueno, siempre es algo que tenías ahí? Yo fui para allá, me acuerdo que además cuando fui para allá era de los más pequeños, jugaba de hecho con uno de mis mejores amigos, entonces yo allí todavía me lo tomaba un poco para disfrutar, no tanto para ser profesional. Al final eres niño, no tienes esa mentalidad, no sabes lo que realmente quieres, incluso tampoco sabes o no sabes valorar dónde estás, la importancia, porque yo estoy en la escuela de mareo, pero de la escuela de mareo se termina en prebenjamines, que yo creo eso que eran, de edad, ¿cuánto es? yo creo que entre 6 y 7 años Sí. terminas la etapa de prebenjamín
y ahí ya sí que va el Sporting, que es Benjamín, que igual son 9, 10 años, Sí. y ahí ya es cuando el Sporting te selecciona. Ah, ok. Ya dejas de pagar y ya Dejas de eres- pagar y vas a una cantera de un club profesional. Sí, claro, sí, del Sporting, que siempre ha estado Del en Sporting, primera y segunda división, ¿no? que además pues sería en aquella época 2008, 2009, 2010, Sí. que justo fue cuando el Sporting pues subió en 2008, pues era un club de primera De división. primera división, De primera sí, división, entonces era mi primera prueba, mi primera cantera, tal. Sí. Y yo me acuerdo que de la escuela de mareo al Sporting damos el paso dos. Éramos, Dos nada más. Éramos 11, bueno, tampoco éramos muchos, Sí. Porque fútbol sala Porque era fútbol sala al final. claro. Y damos el paso dos, mi mejor amigo y yo. Sí. Y nada, al final, bueno, pues conoces las instalaciones, conoces todo un poco, entonces la adaptación, muy bien. Sí. Y luego nada, pues son 2 años de pista, que coincido con jugadores que de hecho a día de hoy son profesionales, o sea que Sí, salieron me- del Sporting. salieron del Sporting, me formo con los mejores, pues del Sporting te puedo mencionar Nacho Martín, bueno, igual de pista, solo Nacho Martín, Sí. que es el jugador del Sporting, pero el segundo año de pista de cuando ya estaba en el Sporting, Sí. ficha con nosotros Diego López, que ahora es jugador del Valencia, Sí, sí, o sea, claro, es sé top, perfecto. top. Sí. Y O sea, no sé si salió- de esa plantilla estaba Montequín, que coincidiste tú Sí, con él. Monte. Dani, el que igual no llegas a coincidir con él. Estuvo en el Entregu y luego fichó por el Caudal, pero estuvo poco tiempo. Ya. Pero bueno, que éramos una plantilla de jugadores muy buenos, Sí. muy, muy buenos. Y Y- nada, En México, desde muy pequeños, bueno, si estás en una cantera de un equipo grande, ya es el enfoque 100% en el fútbol. O sea, sí te llevan a clases y a la escuela y todo eso, pero es enfoque, o sea, desde los 11, 12 años ya estás viviendo básicamente en Casa Club, que es bueno, en el América. Acá, ¿cómo es el...? o sea, vosotros que teníais ahí una residencia y vivíais Sí, allí. Sí, No. habían algunos desde muy chiquitos que ya estaban viviendo allá. Acá, ¿cómo es más o menos? Eso yo creo que se hace más ahora porque antiguamente, bueno, yo al ser de Gijón, de toda Sí, la vida, vivías acá, pues vivía con mis padres. Ibas a la escuela aquí y ya iba, después... iba a entrenar. al colegio y Sí. después a entrenar. Ya. Entonces, Ok. sí que justo en mi época no hubo ninguno que viniera de fuera, pero a día de hoy sé que se hace eso en el Sí. Sporting. Entonces, bueno, Sí. nada, yo pues eso, iba al colegio, luego por las tardes iba a entrenar. Y yo me acuerdo que nos obligaban a sacar buenas notas, Sí. a probarlas todas por lo menos. Ok. Si no las aprobabas todas, te castigaban sin jugar 1, 2, 3, ya. 4 partidos. O sea, sí era muy importante eso. No, la nos educación. obligaban a llevar una réplica Sí. de las notas Sí. y enseñárselas al entrenador. al entrenador. Al entrenador. Sí, sí, yo me acuerdo que ahora lo pienso y para mí es lo correcto, Claro. porque al final una persona se tiene que formar, tener otra vía, Claro, pero me parece también un poco locura, o sea, había gente que las falsificaba. Sí, que las borraba y las ponía. Al ser una fotocopia, pues lo metían en un Word y Sí, cambiaban sí. y tal. Y yo me acuerdo que había gente Hay que. algunos que lo hacían. Incluso te diría que era hasta mi mejor amigo. Sí. Y, Ah, no le puedes hacer eso aquí enfrente de todos. y ahora ya pasó el tiempo. Pero bueno. Nah, pero está bien que lo hagan así. Sí, está bien, sí, porque las notas son, sobre todo cuando éramos tan pequeños, Sí. al final suspender era muy difícil porque éramos tan pequeños que... Claro. Pero bueno, con el paso de los años había muchos que caían, Sí, sí. y se perdían partidos. Pero nada, bueno, eso, pues yo Sí. luego doy... O sea, mi convivencia en el club, pues muy bien, muy normal, Sí. ya lo tenía normalizado, para mí era mi día a día. Sí. No, lo que te digo, no valoraba dónde estaba, porque yo ahora si por ejemplo hace 2 años me llama el Sporting, voy de cabeza y sí que sería la persona más profesional al milímetro, Claro. al final es la oportunidad de tu vida de dar el salto. Pero Sí, eso, pero no te das cuenta en ese entonces esa- cuando estás llegando en apenas. esa época no me daba cuenta y estaba más enfocado, pues, al ser niño en pasarlo bien. Sí. Obviamente, al jugar en el Sporting, pues también eras el guay de Sí, clase. sí, sí.
que, joder, que jugabas en el Sporting, todo el mundo sabía que eras bueno y tal, Claro. pero... Sí, pero te daba un poco de, sí, de aura. sí, de aura o más respeto, pero no, Sí. era más ese tío de querer pasarlo bien, estás con amigos Sí, y con la gente con la que juegas eres amigos, pero a medida que vas creciendo te das cuenta que se va yendo gente, va viniendo gente, te das cuenta que la gente que está ahí, sobre todo en la cantera, ya no es amigo, es más compañero o incluso Rival también, un poquito, ¿no? Rival. Ya. Ahí si te pueden pisar, te van a pisar. Sí. Sí, ya se vuelve mucho más competitivo a que Quieren antes estar que siempre están por encima. pasándosela bien. Sí. Y claro, yo, por ejemplo, tenía del Sporting me llevo mis 3-4 amigos, Sí. que los sigo manteniendo a día de hoy. Sí. Obviamente con muchos otros tengo muy buena relación, o puedo incluso, si los veo por ahí, puedo hablar con ellos. Sí. Pero que no tengo esa relación de amistad, ¿sabes? Entonces, bueno, lo dicho, pues un cantera profesional, Sí. que damos el paso luego a Alevines, que yo en aquella época, cuando damos el paso de pista, ¿Alevines qué edad es? Para los Alevines que no es- son de España. Alevines es pues 12, 13 años, que damos, Ok. damos el paso de pista, que es Sí. fútbol sala, Fútbol sala. a fútbol 7 aquí, Sí, 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 fútbol. que era, no, fútbol 8 aquí en Asturias. Ah, vale. Que es, pues no es campo de fútbol 11, pero tampoco es la de, pues una intermedia, Sí, ¿no? sí, sí, pero ya se No sé, ¿tú jugaste alguna vez fútbol 8? Sí, eran campos mucho más pequeños, pero bueno, ya estás En hierba, sí, en hierba, en artificial, en artificial o en campo, ya estás afuera. Y bueno, yo es una época que ya pues más o menos te van indicando cuál es tu posición. Sí. Yo empecé Y te empezaste siendo de central, me dijiste. de central y lateral, porque jugábamos 3-3-1. lateral también Sí, sí, llegaste a jugar. 3-3-1. Sí. Y yo jugaba, pues al ser zurdo, de los pocos zurdos que había, Claro. jugaba tirado a la izquierda. Claro. Y nada, y empecé tal, muy bien. Yo además no era el más alto, tampoco el más fuerte, pero bueno, me defendía. ¿Pero siempre fuiste de los de titulares o Sí, habían veces que yo que hasta estabas que ahí? salí del Sporting fui siempre Sí, titular. titular siempre, Titular indiscutible. siempre. Sí, sí, además, sí, prácticamente Y- indiscutible. Hubo rachas, pero obviamente, Sí. pero prácticamente fui titular siempre. Y bueno, son años muy buenos, que además yo para ser muy niño, pues ya jugabas contra el Barça, jugabas contra el Málaga, Sí. salías torneos donde jugabas contra... ¿Jugaste contra el Barça? ¿Te tocó Jugué alguno contra- conocido? ¿Y Xavi Simons y jugué, así? jugué contra... No, con Xavi Simons era más pequeño, pero Ah, jugué, ya. por ejemplo, contra Nico Williams. Ah, ok, ok. Jugué te tocó. contra... Claro, Y igual- la diferencia era muy... O sea, de los del Barça, de esa Ay, edad ya era- porque de aquella ya todo el mundo conocía a Iñaki, que es el hermano. Sí, Entonces, Sí, todo sí, el sí. mundo lo conocía como el hermano de... el hermano de... Sí, claro. Y todo, pero era un avión, Sí. era además, era alto, yo me acuerdo que era alto, que ahora no quedó tan alto, pero Sí. era alto, era fino, era muy rápido. rápido, sí, claro. Yo me acuerdo que contra ellos quedamos 2-2, que empezamos ganando 2-0, Sí. nos empataron. Y luego hubo otro partido que jugamos contra ellos en un torneo y los ganamos 1-0 aquí en Asturias. Sí. Pero sí, se notabas que tenía superioridad sobre el resto. Sí, sí, sí. Entonces era, digo, como cualquier futbolista, cada fin de semana era partidos, ¿no? Era de fútbol. Sí, bueno, las ligas al final, cuando eres tan pequeño y jugabas en el Sporting, eran muy aburridas. Aquí Sí. era muy aburrida. O sea, está feo que lo diga, pero al final, cuando todos los partidos quedas 8-0, 10-0 Ya, y al final compites uno en todo el año, que era contra el Oviedo, Sí, que ahí ya era un poco tu rivalidad, sí, sí, sí. y pues al final donde más aprendías era entrenando, porque Sí. entrenabas contra el mejor delantero. Yo siendo de defensa, Claro. entrenaba contra el mejor delantero Que de era de tu Asturias, equipo. Sí, que sí, además sí. era Diego López, que ahora es el del Valencia. Sí. Entonces yo muchas Era- veces era- lo cubría y sí. tal. Y solo que luego competías pues los torneos que salías fuera, que a mí me encantaba competir, yo era, bueno, y soy muy Sí. competitivo. Y claro, pues cuando salíamos torneos yo me acuerdo de ser central, pero metía 7 goles porque siempre iba al ataque, quería Sí. tirar del equipo, quería también incluso demostrar. Yo además cuando iba por torneos siempre pensaba que había ojeadores, que había tal. Claro, Sí, tus papás te dicen que están ahí viéndote, que Sí. nunca sabes y te la crees. yo, también. no, yo me acuerdo de un torneo que fuimos, estaba en Madrid. Sí. Y claro, dices tú, bueno, igual aquí hay alguien del Madrid que te ve, Sí. tal. Bueno, obviamente en ningún momento me quedé cerca Sí. del Madrid. Ah, bueno, nunca sabes, tal vez Bueno, sí, nunca tal sabes. vez estuviste ahí. Nunca sabes. Pero bueno, luego terminó mi etapa de, ya te digo, de alevines, jugándolo todo, Sí. todo, y ya es cuando doy el paso
a fútbol 11. A fútbol 11. Que sigo ahí en el Sporting, que paso a infantiles, que infantiles, pues si alevines era 12, pues infantiles era 13, 14, Sí, por ahí. infantil. Y hago 2 años muy buenos también, jugando de central izquierdo, ahí ya paso ¿De a central todavía? Sí. central izquierdo. No, hasta que salgo del Sporting soy central izquierdo. Sí. Y... Madre mía, imagínate un Jaime central ahorita. No, ¿sabes quién jugamos de central? Jugábamos yo por la izquierda, ¿y sabes quién juega por la derecha? Mi amigo Fer. Sí. Que juega ahora contigo, Sí, que juega recuerdo. contigo. Pues jugamos los dos de central. Él quedó de central, Sí. yo no. Sí, no. Yo no. Él se quedó atrás. Sí, él quedó atrás ahí y yo fui subiendo posiciones. Claro, Fer salió de la cantera hace poco del Sporting, entonces bueno, Sí. pues quedó allí toda la vida. Sí. Y nada, yo sigo ahí de central izquierdo y yo me acuerdo que mi primer año de infantiles, me acuerdo perfectamente a día de hoy, tenía un entrenador, se llamaba Balbuena, que me llevaba muy bien con él. Sí. Y hubo una época que fue un bache, que no jugaba, que jugaba otro que me acuerdo que era más alto que yo, más fuerte que yo. Sí. Y me dijo, me acuerdo de la frase, tú tienes un 80% de posibilidades Sí. de ser futbolista profesional. Bueno, pues a los 2 años me echaron del Sporting. ¿Fue él el que te echó? No. Terminó ese año, luego hubo otro año Sí. y ahí fue cuando me echaron. Y... Pero ya tú te quedaste con la frase nada más. Yo me quedé con la frase. Claro, me quedé con ya. la frase. Yo Perfecto. salí, además, fue un poco raro Sí. porque venía de no jugar con él. Ajá. De igual 2-3 partidos de no jugar. Y hablábamos y tal, para ver qué estaba pasando y tal. Sí. Y me sueltó eso. Claro, yo ahora, o sea, cuando era pequeño, pues, pero si me lo dicen ahora y no estoy jugando contigo, digo, pero ¿cómo me puedes decir esto? Sí. Y eso que yo me llevaba muy bien con él y tal. Sí. Pero yo, joder, un poco raro, ¿no? Que no me pongas y me Sí, digas. sí. Y me digas que tengo un 8. Pero bueno, sí, yo me quedé con la frase, además. Sí, claro. Me acuerdo perfectamente. Ah, sí. Y nada, mi último año fue ya cadete de primer año, que serán 15, 16 años. Sí. Y ahí terminó mi último año, que, mira, los 3 que más jugamos ese año fue, el primero fue Diego López, que es el del Valencia, el segundo Sí. fue Nacho, que es el futbolista del Sporting profesional, del sí. primer equipo, y el tercero fui yo. Sí. Pues al que echaron fue a mí. Oh. Me echaron jugando el central que más minutos jugó, yo creo que era un poco... sobre todo, igual te diría que no incluso a nivel físico, pero bueno, es que me pareció raro. O no creían en mí, en mi Sí. proyecto. O sea, tú realmente no sabes por qué te... o cuál fue la razón que te dieron, nada más, ya no entras en planes. Ya no entras en Ya no planes, entras en planes. o queremos tirar de otra gente, no lo Sí. sé. No sé cuál fue el motivo, porque tampoco nunca... Yo me acuerdo que fui con mi padre, que ese sí que fue un momento para mí de los más difíciles de mi carrera, no Sí. el peor, pero obviamente, Sí. pero sí que fue un momento de estar toda la vida, tu rutina, todos los días a ir a entrenar al Sí. Sporting. Y ya después ya no sabías Aquí qué yo me hacer. acuerdo que yo fui a firmar, o sea, fuimos a hablar, porque nosotros íbamos a hablar con el director deportivo y nos decían si no, si sí. Sí. Yo daba por hecho que seguía. Sí. Claro, yo iba con la idea de que seguía. Sí, ya estoy listo para firmar, ¿dónde Ya firmo? estoy Y así. listo tal, además todos los años era igual, entonces ya era algo que ya lo había hecho anterior, entonces bueno, yo era como mi rutina de, bueno, voy, tal, voy para allí con mi padre, nos sentamos así como estamos y estaba enfrente. Y yo me acuerdo que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste la temporada? Siempre empezaba con la primera Sí. pregunta. ¿Cómo viste la temporada? Y yo, bueno, bien, tal. Yo creo que obviamente siempre se puede mejorar, pero bueno, bien, lo jugué todo, Sí. tal. Y luego... Me dice, bueno, ahí había alguna cosa que mejorar y tal. Y de repente me dice, bueno, la temporada que viene, además me acuerdo de las palabras, la temporada Pues que las viene, has de tener ahí. si quieres, me dijo, puedes quedar aquí la pretemporada, pero bueno, nuestra idea no es contar contigo. O sea, me invitaron a salir, me dijeron, nada, sí, sal, sí. sal. Gracias, pero Gracias con por permiso. todo, por los 10 años que llevas aquí, pero Sí. sal. Y yo me acuerdo de mi padre estar así sentado Y no entender, ¿o qué? y dice mi padre, ¿pero qué esto que es una broma? ¿Esto qué es una broma? No, tal. Y dice, vale. Madre Pues mía. nada. O sea, venías de haber jugado todo y te Todo, dieron las todo. gracias. Sí, me dieron las gracias. No, claro, yo también hubiera pensado que era broma. Sí, porque los años anteriores ya había hecho bromas, no tan de este estilo, pero sí de otro estilo. Sí. Entonces, igual pensábamos que igual esta era una era broma una de un sus poco más bromas, ¿no? allá, un poco más allá. Pero no era ninguna broma. No Y era nada, broma. y yo me acuerdo de esa tarde, Sí. me acuerdo perfectamente de esa tarde. Llegué a casa y no quería llorar. No, Sí. o sea, tenía ganas, era un día muy triste para mí, Sí.
pero no quería llorar. O quería sentirme fuerte. ¿Cuál fue ese sentimiento que tenías entonces? Fue un sentimiento de... bueno, pues afrontar lo que venga con toda la ilusión del mundo. Okay. No era tanto de... Okay. Yo me acuerdo de marchar de allí de mareo y mi padre ya estar llamando al club al que fui para decir que iba con ellos y tal. Sí. Y yo me acuerdo de esa tarde que llegué a casa. O sea, ya tenías otra opción después. Ya tenía otra opción. Okay, Nada más salir. Ni siquiera te dio tiempo para estar triste. Fue tiempo de ya cambiar de mentalidad. Tenía otra opción y nada, llegó a casa y yo lo primero que hice pues fue jugar. Era un momento que no jugaba bastante a la Play y a la PlayStation y tal. Y nada, me puse a jugar. Me acuerdo que vino Fer a mi casa como a consolarme, a estar conmigo y tal. Sí. Él se quedó. Y él se quedó, sí. Yo, por ejemplo, con Fer siempre fue. No mi competencia porque jugaba en la derecha él y yo en la izquierda. Pero bueno, al final dentro del Sporting puedes jugar en cualquiera de ambas posiciones, pero yo con Fer nunca tuve una rivalidad siempre fuimos amigos, mantenemos la amistad, es de mis mejores amigos. Sí, claro. Y eso, y vino a consolarme y bueno, consolarme, tampoco fue un drama que se terminase el mundo, nada pero más fue ¿cómo vas? ¿Cómo sientes? ¿cómo estás? Y bien, claro. no sé qué, bien, y nada, a partir de ahí pues empieza una nueva etapa. Te fuiste después, entonces, al Arenal. Al Arenal. Que bueno, tengo la camiseta por allí, pero bueno. Sí. Un club en el ¿Y que ahí estoy qué tal? 4 años. Estuviste ahí mucho tiempo entonces. Voy siendo cadete de segundo año, Ajá. 16 años. Ajá. Y... Claro, 16, es que los nombres de cadete y infantil se me Claro, confunden un poco. Claro. 16 años, 16 años y voy a ese club y juego los sábados con el cadete, siendo cadete obviamente, y los domingos juego con el juvenil, Liga Nacional. O sea, ¿jugabas 2 partidos cada fin de semana? Todos los fines de semana de ese año, 2 partidos. Madre mía. Claro, con 16 años físicamente puedes puedes soportar eso y si te ponen otro partido tienes que soportarlo. Se te ponen ahorita que acabas muerto. Ahora acabo muerto. Sí. Y nada, pues un año muy bueno donde aprendo muchas cosas. Además el juvenil estaba en la segunda mejor categoría, Liga Nacional, jugándolo todo, siendo juvenil, siendo cadete lo jugué todo. Ajá. Con el cadete jugaba de central. Seguía en mi posición de la que venía del Sporting, pero con el juvenil jugaba de mediocentro defensivo. Ya fuiste avanzando un poquito. poquito. Fui dando pasitos. Fui dando pasitos. Entonces fue un año muy bueno. Creo que quedamos con ese club pues cuarto, quinto en la liga. Muy bien. Y con el juvenil también pues octavo o algo así, que era un buen año. Sí. Y nada. ¿Jugabas contra el Sporting? Jugaba contra el Sporting. ¿Cuál era tu sentimiento? ¿Querías salir a...? Era raro jugar contra ellos porque, claro, eran tus excompañeros y querías demostrar. Claro. Entonces, bueno, era un sentimiento raro, era raro. Y nada, yo ese año también fui con la selección asturiana, que de hecho fue mi única expulsión en toda mi vida. En la selección, sí. Nada, agarré a uno y de último y me echaron, pero bueno. Pero llevé buenas experiencias, jugué con futbolistas increíbles que son futbolistas profesionales a día de hoy. Uno que está en el Rayo Vallecano, otro que firmó ayer, de hecho, un contrato con el primer equipo del Oviedo hasta 2028, con lo cual, Alex Cardero, un futbolista increíble, un avión. Y cuando vas con la selección asturiana, ¿juegas contra otras? ¿Cómo es? ¿Haces un torneo contra otras? Jugamos contra La Rioja, que era un poco más floja, que yo creo que les ganamos 6-0. Luego jugamos contra la Comunidad Valenciana, que ahí estaban jugadores muy, muy buenos también. De hecho, no sé si estaba Canguilí. No, Canguilí era un poco mayor que yo, entonces... Pero estaba Canguilí, que es ahora futbolista del PSG, Sí. Y nada, había un nivel increíble. Empatamos 0-0 contra ellos. Pero buena experiencia, entonces. Sí, experiencia. Y luego, eso fue en diciembre, y luego en marzo había otra convocatoria que jugamos contra Melilla, que ese no lo jugué porque estaba expulsado, y contra el País Vasco, que fue contra los que me expulsaron, que muchos de ellos son jugadores de la Real Sociedad, del Athletic, un nivel increíble. Y yo me sentía muy bien y jugando de mediocentro defensivo, muy superior. Y nada, pues terminó esa etapa. Terminó ese primer año, no la etapa, primer año.
y ficho por un equipo que muy poca gente sabe. Muy poca gente sabe. Ah, creo que ya me habías contado eso. Sí, Sí, ficho por el contrario, Sí. contra el rival máximo del Sporting que había estado 10 años. Ficho por el Oviedo. Por el Oviedo. Por el Oviedo, que muy poca gente lo sabe. Madre mía. Y estuve solo un mes, pero Sí. no porque me echasen, sino porque... Por decisión Por tuya. decisión no me sentía... Pero ¿cómo fue después de, o sea... Terminó el la verano? temporada, ya te digo, un avión, jugando con los mayores, tal, Sí, claro. y me ficha el Oviedo, que para mí es otra oportunidad. Hombre, Y, claro. y nada, estoy muy a gusto allí un mes, pero... ¿Un mes de pretemporada? ¿era? Pretemporada, sí, Ah, ok. que- O sea, que- antes de empezar el torneo, ¿no? que fue? coincidió, al final en el Oviedo estaban también de los mejores Asturias. Sí. Y yo me veía muy bien, muy tal, Sí. pero bueno, también empezaba bachiller en el colegio y entonces ir todos los días hasta Oviedo al final te quitaba Ya. mucho tiempo y por tema también de mis padres, pues la decisión fue salir de allí, volver al Arenal, que era donde estaba súper a gusto, Sí, súper... donde ya tenías... No, eras, bueno, líder, me imagino. Sí, del líder, equipo, sí, jugabas sí. todo, estabas Sí, bien. y volví para allá y a día de hoy lo veo con perspectiva y ¿fue buena decisión? No lo sé, no lo sé. Bueno, también ya y nunca Y sabrás. nunca lo sabré, Sí, sí, sí. y nunca lo sabré y todo pasa por algo, que es Claro. lo que muchas veces hablamos. Sí. Y bueno, salgo de allí, vuelvo para el Arenal. Para mí, a día de hoy, no sé si la decisión es buena o mala, pero bueno, vuelvo a ser muy feliz. Sí. Subimos por primera vez en su historia el Arenal a División de Honor, a la mejor categoría Juvenil, sí, sí. juvenil, pero me llega la primera, bueno, y la única cosa mala que me ha pasado. Lo peor que le puede pasar a un futbolista. Lo peor que le puede pasar a un futbolista. Que Y es, bueno, ¿y en qué momento? Porque ¿y en qué venías- momento? Es que, mira, es parecido, Claro. no, la tuya fue un poco más mayor, pero la Sí. mía me coge con 18 años recién cumplidos, porque Sí. fue el día de mi cumpleaños, Sí, justo sí, además. sí. Me rompo No, el... y aparte, o sea, acababas de subir, o sea, tú tenías la ilusión de jugar División de Honor y ibas a jugar toda... Bueno, no habíamos subido todavía, Ajá. pero fue justo cuando el COVID, y me lesionó 2 semanas antes del COVID. En ese momento íbamos primeros y por eso subimos. Sí. Y que tampoco no lo pudimos ni celebrar ni nada, eso fue Sí, un fue poco, el COVID. fue como raro, sí. Sí, 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 claro. Y- Pero bueno, es un logro de todo. Sí, es un logro, es un logro. Íbamos a subir. Sí. Íbamos a subir 100%. Y porque teníamos además una plantilla buenísima. Y luego te me lesionaste. lesionó. Me lesionó el día de mi ¿El cumpleaños. qué? La rodilla... La rodilla izquierda, el ligamento cruzado anterior. O sea, lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Bueno, peor En un por- partido fue. En un partido contra el Sporting, Sí. en mareo. Sí, sí, sí. O sea, fue como que se juntaron el destino ahí. Sí. Y bueno, pues no me puedo operar por el COVID, con lo cual estoy 3 meses sin operarme de la Con la rodilla... con la rodilla rota. ¿Y no podías hacer nada o qué? No... Y bueno, yo cuando terminó, justo antes de operarme, la semana antes, podía correr, podía andar en bici, podía Sí. jugar al pádel, podía todo. Porque la rodilla se adapta. Ok. Con O ella sea, y se adapta. Y la tenías ahí Y la rota tenía rota, pero yo sentía como que estaba normal. Sí que a veces me fallaba o sentía algo raro, pero normal. Pero sin dolor ni nada. Sin dolor, sin nada, poniéndola al fuerte antes de operarme. Y nada, me opero un 12 de mayo. Y ahí se vienen unos meses pues duros, de mucha recuperación, de yo solo, de pues trabajar mucho la mentalidad. Sí. Y... Nada, perdón, se nos fue un poco ahí problemas técnicos, pero bueno, estábamos platicando de tu lesión, que es lo peor que le puede pasar a un futbolista, y de cómo los primeros días pues no podías hacer nada porque te acabaste lesionando la rodilla en un momento importante de tu carrera, pero cómo fue esa mentalidad de lo que te pasó, de cómo afrontaste la lesión, cuáles fueron algunos pasos que tomaste para recuperarte. Bueno, pues eso, yo me opero el 12 de mayo, las 2 primeras semanas ni me muevo de la cama, Sí. jugando a la Play, obviamente. Sí. Y nada, a raíz de ahí pues empiezan 3 meses que ves que avanzas muy rápido, Sí. que empiezas a ganar mucha masa muscular en la pierna, que ya te dobla, las tiras del todo. Entonces ves muchos avances muy rápidos. ¿Tú pensaste que iba a ser más rápido? O sea, tú dijiste, voy volando, voy perfecto. Y- ¿O cuál fue lo que pensaste ahí? Yo lo que pensé desde un principio no era en recuperar rápido, era recuperar bien. Sí, como dijiste, sí, sí, sí. Sí, y entonces
yo me veía muy bien, porque al final cuando empiezas a quitar las muletas, empiezas a caminar, luego a los 3 meses ya estaba corriendo, Ok. y pues me veía muy bien. Y claro, yo ahí tienes el run por detrás de decir, joder, igual puedes volver en 6 meses, y al Sí. final no es tanto. Sí. Y te empiezas a poner plazos, Sí, y cuando te sí, empiezas sí. a poner plazos, yo creo que es lo peor, sobre todo a largo plazo. Si Sí, te empiezas a poner plazos de, venga, y la próxima semana o dentro de 2 semanas empiezo a correr, pues Sí. ahí vas viendo que se acerca Sí, la fecha y entonces te motivas mucho más. Pero cuando te pones objetivos, sobre todo de querer volver antes, a mí eso me parece un error, porque hay Sí, que volver bien. Claro, sí, porque aparte te pones una fecha, dices, no, bueno, esta fecha voy a hacer eso, y al final por cualquier cosa no lo haces, te desmotivas un poco, ¿no? Correcto. Entonces es bueno, yo creo que tomarlo con tranquilo, o sea, esperamos que nadie Se se lesione, pero bueno, si es que sí, que sepan que con paciencia y enfocarse sobre todo en la lesión, o sea, en recuperarte, que es lo importante, no estar pensando en tu regreso, ¿no? Tomarlo tranquilo. Sí, porque si no, además después pueden venir muchas lesiones a raíz de... Porque, por ejemplo, a mí me acuerdo que el día que una de las revisiones que tenía de la rodilla con el médico me dijo, y Jaime, quiero que sepas que tienes un 70% de posibilidades de romperte la otra rodilla. Claro, a mí me dijo... ¿Y por qué te dijo eso? Me dijo eso porque me quería... tenía una descompensación de fuerza entre ambas rodillas. Y al final, cuando tienes una descompensación de fuerza entre 2 piernas, lo que haces es mantenerte mucho sobre la que tienes fuerte. Sí, claro. Entonces... Madre mía, que te digan esto, te asustaste un poquito. Yo me asusté, me dije, yo, bueno, nada, pues a confiar en el 30%. Y muchas lesiones a raíz del cruzado, pues por ejemplo, la más común, que es la de isquio, la rotura de isquio. Sí. Y bueno, yo gracias a Dios nunca más tuve nada más de lesiones, pero bueno, eso, fueron meses muy duros en los que luego cuando vuelvo de confianza dentro del campo, no tenía la seguridad en mis piernas todavía. Ajá. Y eso que llevaba ya entrenando un mes, pero no me sentía en ritmo, sobre todo, ni sobre todo tampoco la seguridad de la rodilla, iba a veces, al principio con miedo, que no lo recomiendo, pero claro, es inevitable. Sí. Pero bueno, luego sí que es cierto que termino el año como un avión, acabo marcando 4 goles, siendo importante, capitán, jugándolo todo. Sí. Creo que no jugué un partido en todo el año y fue porque se me había hinchado un poco la rodilla, pero acabo como un avión. Y ya termino, sigo siendo en esa etapa del mi último año en el Arenal, mi último año como juvenil, sigo siendo medio centro defensivo todavía. Medio centro, estabas no ahí. Tanto defensivo, porque jugábamos 4-4-2, entonces era uno de esos dos. O 4-3-3 y a veces jugaba de volante. Entonces ya había salido de la etapa más difícil. Sí, para mí salí victorioso. Salí bien. ¿Tú crees que ese momento tan difícil te hizo más fuerte? ¿Tú crees que... a la larga me hizo más fuerte. Sobre todo lo que me hizo fue darme cuenta de qué era lo que realmente quería. O sea, es decir, Jaime, hay 2 caminos. Claro. O lo dejas y hasta aquí el fútbol y hasta aquí tu sueño. Sí. O ahora, más que nunca, te cuidas, te alimentas bien, entrenas como el que más. Y bueno, fue una época también que a veces salía de fiesta, entonces bueno, dejé de salir más de fiesta. Entonces... Sí, yo creo que cada futbolista tiene ese momento de decir, ¿sabes qué? Bueno, esto es realmente lo que quiero, tengo que hacer todo lo posible para lograrlo, porque ya no tienes otra oportunidad. Al final el fútbol se va bastante rápido y me pasó similar algo que a ti, que dices, ¿sabes qué? Bueno, ahora voy a hacer todo lo posible por seguir este camino, que es donde mucha gente se va por el otro camino, que también está bien, pero... Claro. Que siempre después de algo difícil... Yo cuando, por ejemplo, terminamos los juveniles es cuando mucha gente ya deja el fútbol, o al final con toda la gente con la que compartiste va a diferentes ligas, unos van más arriba, otros más abajo. Yo ese año es mi año también de transición, bueno, doy un paso a jugar con gente que podría ser mi padre. Claro. Con gente mayor. Sí, es un cambio muy grande. Sí, y yo tengo una única opción, tercera ref, que es muy buena categoría, pero voy a un equipo que quedó último. O sea, que quedó último, bueno, yo termina juveniles, ficho por el Mosconia.
Y ese año no juego nada. O sea, juego 16 partidos, 2 de titular. Mi primer partido de titular fue la segunda jornada de la segunda vuelta. Ok. O sea, y contra el Tuilla, que tengo ahí la camiseta, por cierto. O sea, no habías jugado de titular en la primera vuelta del torneo, o sea, nada. Eso fue un momento duro también. Sí, también. Muy duro. ¿Y cuando estabas ahí, qué pasaba? Yo me sentía bien entrenando y me sentía superior. Sí. Y solo que venía de juveniles, la gente no me apreciaba, pero me sentía muy... ¿Y el míster se te acercaba y hablaba contigo o nada? Y el míster me decía que tenía que seguir lo mítico, tienes que seguir trabajando, hasta que te venga la oportunidad. Sí. Y yo fue lo que hacía, mi mentalidad era esa, seguir trabajando. Obviamente es una época en la que me quemé mucho, me planteé igual otro camino, el míster no me pone, no tengo otra opción, tengo que seguir trabajando aquí. Iba a jugar, o sea, entrenaba a 45-50 minutos de mi casa, con lo cual eran viajes largos. Sí, claro. Fue otro momento bastante duro también, Sí. pero bueno, lo pasé... seguí creyendo en el proceso, en el largo plazo y bueno, mi oportunidad llegó a la segunda jornada de la segunda vuelta y lo que hice fue meter gol a los 25 segundos del partido. Inició el partido a los 25. Ajá. Y eso es otra cosa, ¿no? Que al final, gracias a todo eso que tú seguías trabajando, cuando llegó tu momento, en vez de no estar preparado, porque pudiste haber dicho, bueno, no me está metiendo, no voy a entrenar hoy tanto. Entrenaste y ve lo que pasó. Y esa semana me fichó otro equipo que nosotros íbamos últimos y me fichó el octavo de la liga, o séptimo, o sea, para luchar por el playoff. Fiché por el Tuilla y lo jugué todo, pero me ficharon de mediocentro defensivo. Ajá. Y ahí fue cuando, bueno, pues ese año terminó muy bien, terminó jugándolo todo, muy contento, no nos metemos en playoff, quedamos séptimos, creo, octavos. Estuvieron a nada del playoff. Sí, bueno, pero jugaste, pasaste a no jugar nada, estar jugando. Mi objetivo ese año era terminar jugando. Sí, claro. Ni goles, ni playoff, ni nada, jugar. Jugar, volver a enamorarme del deporte, que me vuelva a gustar. Bueno, que ya me gustaba, pero entiéndeme, en el sentido de motivación. Porque la disciplina siempre estaba, pero joder, si además juegas, pues... Sí, si te llega algo, sí, claro. Y porque yo, por ejemplo, iba muchas veces a entrenar y en el otro equipo iba desganado. Aunque luego cuando me ponía la ropa de entrenar era otra cosa. Pero cuando iba para allá... Se te quita un poco, ¿no? Se te olvida todos los problemas, pero bueno, de todos modos, ir a entrenar sabiendo que el fin de semana vas a jugar... Haga lo que haga, no voy a jugar. Sí, pues, exactamente. Pues se complica, es complicado. Se complica. Entonces cuando voy al Tuilla, súper contento, juego ese año, renuevo ahí, quedo otro año y nada, otro año también normal, meto 2 goles nada más, pero porque ya empiezo a subir. Ahí es cuando ya empiezo a jugar de medio centro ofensivo, cerca del delantero, ahí es cuando empiezo a subir. ¿Y te gustaba? ¿Tú querías eso? Sí, sí. ¿O tú preferías quedarte de contención? Mira, yo de medio centro me sentía muy cómodo, pero también me sentía muy cómodo de medio centro ofensivo, y ahí es, segundo punta, y ahí es cuando yo más cómodo me sentía. Y luego nada, ese año meto 2 goles, año sin más, quedamos séptimos también, buen año. Y ya luego es el año siguiente donde para mí hago mi mejor año con el Tuilla, que es meto 5 goles, juego ya incluso algún partido jugué delantero, jugué con el 10, era el líder entre comillas, porque obviamente no era el veterano, era importante. Entonces bueno, yo me sentía muy bien dentro del campo, muy fuerte, entrenaba como un animal, entrenaba todo por mi cuenta, muy bien, meto 5 goles. Y no nos metemos en playoff, pero hacemos también, quedamos sextos, o sea, cerquita del playoff, o séptimos. Igual, cada vez más cerca. Cada vez más cerca, sí. Y bueno, un club increíble, el Tuilla, súper familiar, y que recomiendo a todo el mundo pasar por allí alguna vez, al menos una vez en su vida. Y sobre todo, bueno, si ya el fútbol pues te deja de gustar, pues y el Tuilla te vuelve a enamorar. La verdad que haces grupo, yo me acuerdo de todos los años, o sea, todos los días te ponían un pincheo de allí. Te daban ahí. Sí, te daban jamón, cortaban jamón allí. Después de entrenar, Era obligatorio además, era obligatorio. Buenísimo. Claro, son esas cosas que hacen grupo y unen, totalmente. Yo de hecho, a día de hoy mantengo relación con muchos, les tengo muchísimo cariño, incluso hice muchas migas con
con uno que se llama Prendes, que tiene 43 años ya, o sea, imagínate, Sí, podría sí. ser mi padre, Claro. pero muy bien, muy Sí. bien, muy bien, muy bien. Este verano me fui de vacaciones con los que jugué en aquel año, Sí. o sea, que muy bien. Sí. Y nada, hago una buena temporada y tenía ese verano, pues me llaman dos clubes aquí importantes en Asturias, Sí. me llama el Entregu y Sí. me llama el Lealtad. Y decido ir a Lealtad porque Que los dos son equipos que estaban en playoff, ¿no? Sí. los dos, cuando me llaman los dos, estaban jugando entre ellos. Ah, O sea, estaban jugando entre ellos y me llamaron. sí. Que fue una final de playoff de aquí de La Asturias. final de playoff, sí, sí, sí. Porque, o sea, lo que es las semifinales, porque luego Sí. faltaba la nacional. Nacional. Y me llaman y bueno, yo decido ir a Lealtad porque creía que era un mejor proyecto, el entrenador me gustaban ambos los dos, pero bueno, yo creo que jugar en el Lealtad al final es un club más histórico y bueno, al final con el tiempo me dio la razón. Sí, claro. No, Porque, bueno, fue la decisión correcta 100%. Llegamos a este año, que este año también pasé por momentos bastante duros. Sí, de- sí este año fue cuando fichaste por cuando ellos, fiché este año por el Lealtad. Oye, y poniendo pausa ahorita a lo futbolístico y ya hablando de otro tema, de empezar a crear contenido. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Pues mira, yo empecé a mitades del año del Tuilla, Ok. que bueno, a mí siempre me llamó mucho el crear contenido, el subir mis partidos, el subir mis cosas, pero yo empecé haciendo blogs, mostrar blogs. normales. ¿Nada más porque te empezaron a dar la gana Sí, por hacer glow o sí, cuál fue? mi día a día. Sí. Mostraba mi día a día, eran todos los días iguales, porque yo mis rutinas son prácticamente iguales. Sí, sí, sí. Y me empezaron a coger bastantes visitas y tal, y me fue a ir bastante bien. Sí. Y luego, pues mi contenido lo fui amoldando a lo que quería y al final salió lo que queda a día de hoy. Pero bueno, Pero lo hiciste por gusto nada más, porque ¿lo hice por gusto? No, en un principio fue porque yo estaba estudiando y quería montar un negocio online. Ok. Entonces, bueno, veía que si mostraba un proceso mientras estudiaba, Sí. pero se me fue de las manos. Y Sí. conseguí muchísimos seguidores, conseguí, Se te fue un poquito. en 3 meses conseguí 50.000 seguidores. Madre mía. En Es Instagram, en TikTok no tantos, en TikTok eran igual 10.000 o algo así. Sí. Y claro, pues fui creciendo muchísimo. Luego además ese verano, justo cuando hago el paso del Tuilla a Lealtad, paso de 50.000 a 300.000 Madre mía. en apenas 2 meses. Entonces, Es una locura. es una locura, Es una locura. Y Muchísimo. nada, y fui pues eso, amoldando un poco el contenido a lo que quería Sí. y todo. Y nada, hasta el día de hoy, que bueno, pues... te voy a hacer la misma pregunta que me hiciste a mí. ¿Te daba un poco de miedo o te daba un poco de nervios o qué era lo que pensabas cuando subías Mira, yo los cuando videos? empecé a crear contenido estaba en el Twitter, entonces estaba con mucha confianza. Sí. Bueno, pues... Entre tus amigos. sí, sí, me sí. gastaban alguna broma, pero bueno. Claro. Siempre sin bien. más. Sí. Al final cada uno vive lo suyo y le da igual lo que haga el resto Sí. y tal. Y ahí fue cuando empecé, entonces el inicio fue bueno, con confianza. Sí. Para mí el momento así que más me dio tal fue cuando fiché por el Cuando Lealtad. te fuiste al nuevo equipo, ¿que conocías a los de tu equipo? No o conocía no conocías a a casi nadie. Uf. No conocía a casi ¿Y nadie. cómo fue llegar a eso? Claro, y yo era lo que te comenté en el otro podcast, que a mí me daba un poco de miedo que pensaran que yo vengo aquí a grabar TikToks y que soy un futbolista normal. Sí. Y yo Sí, no sí, quería sí. eso, yo quería que pensaran que, joder, que vengo a ayudar, vengo Sí. a aportar, vengo a intentar ser mejor, a intentar conseguir todos los objetivos grupales, personales. Yo, de hecho, me metí presión ese verano porque Sí. dije que quería meter 10 goles. Yo nunca había metido 10 goles. Sí. Nunca metí 10 goles. Sí, No, no. tu mejor torneo fue de 5 De goles. 5 goles. Y dijiste, Dije yo, ¿sabes venga, qué? pues, ¿sabes qué? Solid. 10 goles y playoff. Nunca Sí. había jugado un playoff tampoco. El Lealtad sí, pero y el Lealtad está obligado a jugar el playoff. Sí. Pero nunca lo había jugado yo ni nada, ni me he metido 10 goles. ¿Tú crees que esa presión de ponerte esos retos, o sea, alcanzables, pero o sea, difíciles, Me ayudaron. ¿Te ayudó? ¿Te ayudó eso? Yo O creo sea, que ¿lo si recomiendas a alguien? Sí. Yo creo que si hablas con muchos psicólogos, te Sí. dicen que no te pongas objetivos que no dependen tanto de ti, ¿sabes? Ok. Al final meter 10 goles sí puede depender de ti, pero no tanto. Dependes de no lesionarte, dependes de que el entrenador te ponga, dependes de la posición De que en la te que la juegas, pasen. de que te la pasen, de que el Sí. balón tenga la suerte de que te llegue, Sí. de muchos factores que no dependen tanto de ti. Claro. Y sobre todo también pues, el grupal. Sí. Pero yo, por ejemplo, yo trabajo con un psicólogo que
que él es también futbolista, Sí. dice, es que obviamente somos los futbolistas nos ponemos objetivos. Sí. Aunque no los mostremos afuera, los mostramos tenemos. Los tenemos. Sí, claro. Los tenemos este año, pues venga, este año tengo que meter mínimo 8. Sí, esa presión es presión de la buena. o sea, Es de la tampoco- buena, sí. Pero tienes que usar esos objetivos con la idea de no frustrarte, porque te pueden frustrar. Sí, claro. Entonces tienes que tener una mentalidad de decir, vale, voy a apuntar a estos objetivos, pero si no llego, por lo menos que sea que ha pasado algo en plan de, pues que no sea por dejadez o porque no entrené Sí. lo suficiente o porque Sí, no sí. me alimenté bien o porque no me trabajé bien la mente. Sí, o objetivos que realmente puedas controlar tú. Claro. Sí, sí, sí. Luego están los objetivos que puedes controlar tú, que por ejemplo yo me pongo objetivos en los partidos. Sí. En los partidos me pongo objetivos de, pues tienes que entrar al área y cuando entres tienes que siempre hacer un amago de que vas a un lado y vas al otro. Ok. Esos son objetivos que puedes sí dependen controlar. de ti. Ya, claro. O- O tratar de disparar 3 veces mínimo en el partido. ¿no? Pero eso igual no depende tanto de ti, igual lo que Ya, sí bueno, que de la depende de posición ti, que juegues, pero sí. claro, de la posición que juegues. Incluso, por ejemplo, a la hora de recibir el balón siempre Sí. voy a tener que girar el cuello para mirar Sí. y esos son objetivos que sí dependen Claro, de ti. claro. Esos objetivos, sobre todo para los días de partido, son los que yo hago, los que recomiendo sobre todo hacer. Ah, buenísimo. 100% le va a ayudar a alguien. Claro, A y mí. incluso, bueno, volviendo al tema, y Sí. ahí es cuando estábamos hablando de lo de las redes, ¿no? Que Sí. cuando pego el salto y ahí Sí. sí que voy un poco más, pues tímido, Sí. más tímido de los primeros días, yo me Sí. acuerdo de... ¿Dejaste de hacer los videos o...? Dejé de hacer vídeos, igual dejé... Un poco. O no continué con el ritmo que llevaba. Sí, sí, Me sí, daba sí. un poco más de tal Claro. y sobre todo porque al principio no empecé bien. Sí que la Ah, pretemporada ok. la hice bien, pero luego en liga jugaba banquillo, Ajá. turnaba. Entonces Ok. no era titular indiscutible, no estaba Ok. metiendo goles. Mi primer gol, bueno, igual llegó jornada 5. Ah, ok. Entonces... Estabas ahí... Sí, y hubo un partido además que lo pasé mal porque me quitó en el descanso y al final cuando te quitan el descanso Sí, es horrible. Sí, es me horrible. ha pasado. Te ha pasado, Me ¿no? ha pasado, Nos sí, pasó claro, a todos es los horrible. futbolistas, nos pasó a todos. Sí, sí, sí. Y es una sensación mala. Entonces, Sí. bueno, son momentos duros, pero yo siempre confié en el proceso, en el... joder, sé lo que valgo, sé mi nivel. Sí. Además empecé jugando de extremo, que no es mi posición, entonces yo sé que en cuanto me ponga en mi posición voy Sí, a me demostrar... acuerdo de haberte visto por la banda. Y Sí, contra vosotros jugué en la banda Sí, y, sí, sí, esa sí. no era mi posición es pues más medio centro ofensivo, más... Sí. Bueno, como te das cuenta, pues al final toqué todas las posiciones. Sí, sí, estuviste por todos lados. Por al todos final, lados. pero- Y entonces donde yo más cómodo me sentía era de medio centro ofensivo, de media Sí. punta, de incluso hasta de delantero ya. Sí, sí. Y era donde en principio me había fichado, solo que luego me puso para la banda, por cosas del equipo y tal. Y nada, yo, pues eso, meses duros, hasta que hubo un cambio de entrenador, Sí. que ahí ese entrenador ya me pone en mi posición. Ok. Yo hasta ese momento llevaba un gol y 2 asistencias en todo el año. ¿Y hasta cuándo llegó? Hasta... Y llegó en diciembre, en Madre noviembre, mía, sí. noviembre. Sí, Porque sí, sí. perdimos 4-1 contra el Oviedo y cambiaron al entrenador. Sí. Y estábamos en playoff en ese momento, estábamos estaban. metidos. Pero no llevábamos una buena racha. Sí, sí, sí. Y cuando viene el entrenador nuevo, yo empiezo a jugar de mediocentro ofensivo, jugamos Sí. 4-3-3 de volante. Sí. Y muy bien, muy bien. En el debut del entrenador meto gol, ganamos Ok. 1-0, meto gol, mi segundo gol en liga. Sí. Y luego vienen otro partido y luego me volvió a meter en el banquillo 2 partidos seguidos, pero luego ya metí otro gol en el minuto 95 Ok. Y ahí empezaste y a volví coger a meter ritmo. la siguiente jornada, doblete, Sí. y ya fue ahí, ya quedé todo el año. Ya Sí. quedé de titular. ¿Te de ganaste medi- tu lugar? Encontré A mi base lugar, de goles y encontré trabajo. mi lugar, medio centro ofensivo, Sí. segundo punta, incluso delantero, y al final, por cosas del equipo, el año terminó jugando yo de delantero solo, Sí. porque los delanteros estaban todos lesionados. Era Sí. por necesidad. Sí, sí, sí. Y bueno, encontré ahí Y- mi posición, pasé, pues eso, terminé Sí. metiendo 15 goles, 15 goles, 15 goles. playoff con el equipo, Sí. me había marcado Yo 10. me acuerdo que viendo y siguiendo tus partidos que quedaban, creo que 2 o 3 jornadas y llevabas 8 goles. No, Y no, decías, llevaba, a falta de 2-3 jornadas, llevaba eso, sí, 8 goles. 8 goles. Y te faltaban 2 goles para llegar a tu ese, y en el último partido, ¿qué pasó? Hat-trick. ¿Qué pasó? Hat-trick. Metí hat-trick. Bueno, el Sí. partido anterior del hat-trick jugábamos contra el Mosconia y quien Sí. ganara ese partido Se metía, ¿no? se metía. Se metía al playoff. Y es que fue Madre increíble,
porque metimos gol en el sí. 89. Sí, sí, sí. Pesquera, uno que no había metido gol en su vida, yo creo. Sí. Metió gol, claro, nos volvimos completamente locos. Sí, claro. Dependíamos la última jornada de nosotros. Sí. Y claro, en la última jornada llegamos, ganamos 6-0, metí 3 goles. 3 goles. Mi primer hat-trick en toda mi vida, increíble, o sea, un Locura. partidazo. Y empieza los playoffs. ¿no? Empiezan los Que, playoffs. bueno, los Pero- que hemos visto los videos, ya sabemos cómo pasó, Sí, pero fue platícame. increíble, porque eso, terminó el último partido de liga y yo ya había cumplido mis objetivos. Sí. Yo para mí ya era un buen año. 11 goles aquí, playoff, o sea, Sí. ya era un buen año. Sí, sí, sí. Y nada, primer partido de playoff contra el Caudal, tu ex equipo. Sí. Partidazo, ¿eh? Partidazo, sí. Empezamos perdiendo 1-0, pero al poco metió un golazo desde fuera del área Sí, de volea. también lo vi. Increíble. Pero ya estaban jugando en casa, ¿no? Jugando en casa el primero. Sí. Increíble. Pero luego nos metió Isaac, 2-1, perdimos. Sí. Que ahora es compañero mío. Sí, Lisi. Y nada, perdemos 2-1 el partido de ida. De todos modos, yo llevaba en ese momento, egoístamente, llevaba 12 goles, playoff. Si quedábamos eliminados contra el Caudal, que habían quedado segundos en liga, Sí. en su casa, es buena Para ti temporada. hubiera sido Es una buena buena temporada. temporada. Es una buena temporada Sí. y tampoco iba a pedir mucho más. O sea, yo, para mí, estaba satisfecho. Sí. Obviamente quieres más y cuanto más lejos llegues, mucho Claro. mejor. ¿Y qué pasó en la vuelta? Y en la vuelta, minuto 20, minuto 2, gol. Minuto 20, gol. Mío no, de Yerpes, Sí. de cabeza, los dos muy parecidos. Sí. Remontamos. Remontamos. Nos empatan otra vez Es que, sí. 2-1, de penalti otra vez. Y a la segunda parte metemos el 3-1, clasificamos. Nadie apostaba por nosotros No. en ese partido. Pero yo creo que ya cuando agarras ese ritmo. Es que veníamos de estar con el agua al cuello, que se dice, Sí. y al final eso te hace estar muy sí, activo. sí. El Caudal lleva en playoff desde que empezó la liga. Sí. Entonces, y al final... Yo creo que se confiaron un poquito. A igual ver, no diría tanto confiar, pero diría que fue que al final nosotros teníamos mucho más ritmo que ellos. O veníamos con tan poca presión, el disfrutar, Sí. que se notaba dentro del campo. Sí. Y nada, remontamos. Increíble, o sea, era mi primer playoff, Sí. mi primera eliminatoria, era, o sea, increíble. Para Sí. mí fue una experiencia increíble. Y luego, claro, pasas la eliminatoria, la siguiente eliminatoria juegas contra el Sporting. Sí. Que dices tú, bueno, si nos elimina el Sporting es que es una temporada 10 de 10. Sí, claro. O sea, no puede ser mejor. Sí. Te vas a jugar el primer partido en casa contra ellos, que empezamos perdiendo 1-0, un golazo de Amadou, que Sí. firmó además ayer el Acaba de firmar su contrato profesional. contrato profesional, mete un Sí. golazo. Sí. Y nosotros un 1-0 en casa no era tan mal resultado para ver lo que pasaba a la vuelta. Sí. Pues en el 90 otra vez, 93, mete gol nuestro lateral desde fuera del área. Ah, un golazo también, un golazo sí, por sí, lo toda vi. la escuadra. Sí. Increíble. Y 1-1, un buen resultado para la vuelta. Jugamos en su casa, igual fueron allí a mareo Sí. contra mi ex equipo de nuevo. 3.000 personas en el campo, que además yo me lesioné de la rodilla. Claro, para mí era un escenario de cuidado, 3.000 Sí. personas allí, todo el mundo viéndonos, todo el mundo sabía que por mis vídeos tenía ese Sí, tal. sí. Entonces, bueno, fue... Sí, la gente yo creo que por los videos te estaban siguiendo sí, o sea, claro. durísimo, Claro, durísimo. claro. Y- Apoyándote y todo, sí, Y sí. claro, es que sale un guión de que minuto 16 meto gol. Sí. Meto gol, claro, minuto 16. Queda todavía todo el partido por Sí. delante. Aguantamos como titanes Sí. y clasificamos contra el Sporting, remontando una eliminatoria sí, sí. más. Y nada, fue increíble cómo lo celebramos todos. Sí. Y bueno, flipas. O sea, yo para mí ahí ya pasé del chip de, vale, lo veía muy lejos el ascenso, estamos a 2 partidos del ascenso. Allá Ahí nadie te cambias. para, sí, ahí sí. cambias, ahí dices tú, bueno, aquí ya me estoy jugando más A por cosas. todo, sí. Aquí ya serios y tal, porque nosotros nos lo tomábamos un poco no a chirigota, pero Pero imagínate qué pasa eso, imagínate, ¿no? sí, Imagínate. o esta semana quedamos eliminados, tal, Sí. pero luego uf, cómo competíamos, sí. cómo competíamos. Y Yo creo que eso un poco... Venías con menos presión, ¿no? Con Mucha menos presión. Con mucha menos presión. Mucho Porque menos. decías, bueno, o sea, llegamos hasta acá. los estuvo favoritos increíble. eran ellos, la presión Sí. la tenían ellos. Sí, siempre. Sí, sí, Y nada, llegamos y nos enfrentamos contra el campeón de Extremadura por sorteo, contra el Yerenense. Sí. Claro, vamos allí a Llerena en pleno junio, sí. 38 Sí, grados.
muertos. Madre mía. O sea, yo te juro que en minuto 10 no podía más. Sí. No podía correr, me ahogaba. Sí, sí, sí. O sea, tenía la garganta seca, escupía Sí. y no podía escupir, no escupía nada. Estaba Sí, seca. sí, sí. Y nada, No, partido horrible, que perdimos 1-0, con una expulsión de uno de nuestros centrales, Sí. era de los más importantes, y roja, penalti, 1-0. Nos pudieron haber matado de meternos el segundo, Sí. no lo hicieron. Al final, Nos- cuando dejan nos dejaron a vivos. Lealtad vivos, pues Sí. la vuelta fue increíble. O sea, Claro. el estadio lleno, más de 3.000 personas allí. O sea, fue mágico. Minuto 25, un centro lateral, bueno, era una falta, una estrategia, sale a la perfección, gol de Sí. Yerpes. Y luego nos empatan justo antes del descanso, Sí. que para nosotros fue un palo duro de incertidumbre, de uff, otra vez tener que volver a remontar. Sí, claro. Y salimos a la segunda parte y ahí fue yo cuando volví, nada más, minuto 47 a los 2 minutos de iniciar, golazo además, que mandé Sí. callar, que fue un gesto feo porque... Pero bueno, al final cuando todas las semanas te están calentando y tal, fue un poco lo que me salió en ese momento, que no estaba bien, pero bueno. Nada, cuando te sale en el momento. Sí, cuando son sale. cosas, es fútbol Sí, y ya sí, está. te sale. Y estuvo feo, pero bueno, aprender de eso y ya está. Pero bueno, yo por dentro súper eufórico, tal. Sí. Y el partido continuó, estábamos en empate, la eliminatoria estaba en empate. Y penalti en el minuto 80. Sí. Y yo, hostia, ¿lo tiro o no lo tiro? Nah, lo tiro. Sí. Pero tiro. ¿quién era el cobrador oficial? Era ¿Tú? yo. ¿Eras tú? O Bueno, sea, lo era tenías yo. que- Era el que estaba viniendo, o sea, el que tiraba los últimos penaltis. Sí. Y digo yo, pues lo tiro yo. De hecho, yo me acuerdo que ir a por el balón y empezar Yerpes, que lo tire Omar. Omar. Y yo, bueno, no, pues que si lo quiere tirar Omar. Y Omar empezó. No quería. Bueno, pues lo tiro yo. Nah, te con lo- sí, confianza. claro, tal. tienes que agarrar Y el dije yo, balón. "Uf, para allá". Y yo sabía que ellos iban a estudiar los penaltis, Sí. porque los había estudiado también nuestro portero. Y yo todos los penaltis los tiro al mismo lado, Sí. a mi derecha, a cruzar con la zurda. Sí. Y yo lo tenía clarísimo que lo iba a tirar al otro lado, Ajá. porque me habían estudiado. Y justo antes de tirar, el portero me hace un amago y me lo comí con todo. Me hizo el amago Sí. y yo, mierda, que me acertó el lado. O sea, cuando estabas tirando ya. Sí, no, cuando estaba tirando, no. cuando estaba tirando, no, cuando Antes de la tirar. carrera, Sí. Lo viste moverse. levanto la cabeza, lo miro y le veo hacer así el amago. Y ay, la madre. Uy, no, es lo tiro para mi lado de confianza. Sí. En México dicen el que lo cambia lo falla. O sea, si lo cambias Pues lo lo fallas. cambié. Lo cambiaste. Y yo lo tenía clarísimo que lo iba a tirar al otro lado y lo tiré a mi lado Sí. de confianza, Sí. finalmente. Y hay una foto que tengo el tobillo girado. Porque claro, yo iba a tirarlo recto y lo giré. Y tengo el tobillo, flipas, justo antes de pegar Sí. o justo después de pegar el tobillo giradísimo. Sí. Y nada, gracias a Dios entró. Es lo importante. Y nada, la celebración, bueno, el partido terminó, la celebración fue increíble. Claro, para mí era mi primer playoff, 15 goles Sí. terminé metiendo, que es una barbaridad. Y Sí, un fue- ascenso lo viven pocas personas. Sí, es muy... al final, nosotros estábamos disfrutando cada eliminatoria de los partidos porque nunca sabes cuándo vas a vivir algo parecido. Claro. Y fue una sensación mágica. O sea, fueron unos días que yo estaba en una completa nube, además también todo se veía reflejado, todo el trabajo que había hecho, Sí. incluso en redes sociales fueron mis mejores vídeos durante todas esas semanas, Sí, donde sí. más gente se enganchó al proceso. Sí, se apoyó. El vídeo de YouTube tiene 250.000 reproducciones, que es una Sí, barbaridad. sí, es una locura. Entonces, bueno, es algo que probablemente mucha gente recordará en años, al menos se acordarán de mí, de aquel que ascendió, Sí. que de lealtad. Ah, claro. Entonces, bueno, Claro. y mucha gente, sobre todo, que se inspira en mí, y que mucha gente pasó por lesiones, mucha gente que pasó. Entonces, bueno, Sí. también por eso me gusta mostrar el proceso en redes sociales. Sí. Y hasta el día de hoy, que renové allí. Sí, porque acabaste renovando y ni te lo pensaste, ¿o qué? ni me lo pensé. No, ¿Tenías opciones? Tenías opciones, no te voy a decir cuáles tampoco. No, porque- eso ya no se dice, pero sí tenías... Porque irán dentro de la categoría. Ok, ok. Y entonces, bueno, por respeto a los clubes, pues prefiero no decirlo. Claro. Y hubo una semana que se rumoreaba que igual me llamaba un equipo de primera red. Ok. Y obviamente yo tenía... Para los hasta que no ahí- entiendan, primero es una categoría por es encima. ¿no? justo la de debajo de De segunda división. Que eso ya es
un nivel muy alto y, muy y alto, profesional. muy alto. Y casi profesional, sí. Sí. Y nada, yo dije, uff, este rumor, a ver, al final te pasó a ti que para los equipos de primera ref tienes que esperar mucho. Sí. Igual te llaman a ultimísima Sí, hora. ultimísimo, sí, claro. Y claro, yo tenía la opción de renovar en el Lealtad, en un club donde estoy muy cómodo, en casa, segunda ref, mi primer año segunda ref. Sí, Creo que voy a ser importante, creo que voy a jugar minutos, entonces le daba prioridad a eso. sí. El seguir Sí, yo creo que, bueno, ya veremos, pero yo creo que Una fue des- buena decisión y aparte porque estás bien y estás jugando y, bueno, Y me siento la importante. historia continúa. Y la historia Y continúa. la historia continúa, que es buena. Y la historia continúa, Sí. entonces, nada, pues es un poco mi carrera. Sí, Luego quería recalcar también que yo, por ejemplo, cuando gané mi primer sueldo, que era una mierda, fueron 100 euros, sí, yo lo que hacía mucho era invertirlo en preparadores físicos. Ok. Cuando fui ganando más, yo hubo meses que estuve pagando 300 euros, Sí. 100 a un preparador, 100 a un nutri, 100 a un psicólogo. sí. Y yo creo que, bueno, Es algo que le recomiendas a todos los futbolistas, invertir en ti. no sobre hay todo. mejor inversión que invertir en ti. Claro, porque Y- después es lo que da frutos. Eso. Al final, si ni tú mismo eres capaz de invertir en ti, no esperes que un club lo haga Claro, contigo también. claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo es un poco ese mensaje que quiero dar a jóvenes, familias, que sí, oye, obviamente no todo el mundo se lo puede permitir, Claro, pero quien pueda permitírselo, incluso cuanto antes mejor, si eres un padre que estás escuchando el podcast y pues eso, quieres que tu hijo quiere llegar lejos y tú puedes permitir el ayudarle, sí, yo creo que solito es más difícil. yo creo que esa es la Estar mejor acompañado. manera de, pues eso, de Sí. seguir evolucionando como futbolista. Sí. Obviamente luego hay que rendir dentro del campo, pero bueno, Sí, claro. todo va de la mano, Sí. todo va de la mano. Pero bueno, ahorita para empezar a cerrar ya, ¿qué viene para Jaime Felgueros? Tanto en redes, tanto como fútbol. ¿Qué es lo Bueno, que viene? ¿Qué es lo que puede esperar la gente? Lo que se viene ahora de Jaime pues es continuar un poco en la misma línea, ser, sobre todo yo llevo la filosofía del 1%, el ser mejor cada día, Ok. sobre todo dentro del campo, pues el evolucionar, el ir dando pasitos, pues este año, igual no el año que viene hace falta estar en primera red, pero sí igual estar en un segunda red un poco más alto, el ir dando pasitos, todavía soy joven, o me considero joven, Sí, claro. y todavía tengo mucha carrera por delante, entonces ser al final un 1% mejor, entrenar, alimentarse bien, trabajar la mente, pues todo eso que te va acercando un poco más al fútbol profesional. Claro. Y luego en cuanto a redes, pues surgen proyectos como este, Sí. que a mí, por ejemplo, como veis, me gusta mucho hablar, soy charlatán, Sí. me gusta saber historias de otros futbolistas. Yo, por ejemplo, ahora estás escuchando la mía, pero yo, por ejemplo, en el anterior podcast que escuché la tuya, joder, aprendes muchas cosas, te interesas, Claro. y Claro. cada historia es diferente. Entonces, yo Cada creo que historia es diferente, sí. yo creo que es una sección muy bonita, que vamos a aprender de muchísima gente. Y bueno, son proyectos eso que te van surgiendo en redes sociales, pues continuar un poco la misma línea de vídeos, que están funcionando bastante bien, el mostrar incluso cada vez más, el cómo me cuido, ser cada vez más real todavía con lo que hago. Sí. Y te diría que, bueno, tengo muchos proyectos pensados, Sí. tampoco quiero ponerme No, aquí no, tampoco a pongas decirlos a- todos, Sí, pero bueno, también, por ejemplo, me gustaría sacar mi propia marca de algo. Ok. Pensé incluso en botas, bueno, Botas. Botas, Eso estaría bien, Algo así sí. de ropa o algo así. O... algo de ropa incluso también. Sí. Bueno, son ideas que te van surgiendo con las redes sociales. Claro. No, Y pues que- estén atentos, ¿eh? Así se que viene algo, eso, entonces. estén atentos y nada, y yo creo que poco más. Buenísimo. Y por último, un consejo que le darías a tu yo de hace... De cuando cuando era- tenías 15 años, cambiando de equipo, te dejaba el Sporting, ¿qué es algo que le dirías? Y yo, sobre todo, le diría que confiase en el proceso y que lo mismo que me digo a día de hoy de cada día ser un 1% mejor, yo obviamente hice muchas cosas mal, pues yo hubo una época de mi vida que salía mucho de fiesta, por ejemplo, Sí. al final eso son
son etapas por las que yo creo que al final, sobre todo hoy en día que somos jóvenes y tal, todo el mundo pasa, Sí. pero bueno, a medida que va pasando tu camino vas orientándote por donde quieres y Sí. no todo es compatible, tienes que tener prioridades en la vida y en este caso, por ejemplo, el mío y seguramente el tuyo, pues es el fútbol. Sí. Y a mi yo del pasado le diría, pues eso, que trabajase, que como lo estaba haciendo, que lo estaba haciendo bien, que se cuidase, que todo lo malo que le venga, que aprenda de ello y que todo pasa por algo, que Todo pasa por algo. muchas veces lo hablamos, que las lesiones pasan por algo, Claro. te echan de un equipo pasa por algo, te vas Claro. de un equipo pasa por algo y todo te lleva a donde estás, que yo estoy muy orgulloso de estar donde estoy, creo que todavía queda un camino por delante. Sí. Y algo que también le diría que muchas veces le pasó a Jaime del pasado es que no se comparase tanto. Ok. Que Eso por es ejemplo, muy bueno. Y si se compara, que se compare con los mejores. y no incluso con los mejores, porque, por ejemplo, lo que comentabas tú, ¿no? Que al final cumples 18 y mucha gente ha debutado, Sí. y dices tú, ¿y por qué no yo? Claro. ¿Y por qué no yo? O yo podría haber debutado ya, o Claro. prefiero dejarlo que seguir intentándolo porque hay gente de mi edad que ya ha debutado, que ya Sí, vive sí, del sí. fútbol, que ya son futbolistas profesionales. Sí. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene un porqué, cada uno tiene, bueno, un ritmo. Sí. Entonces, que esté tranquilo, que confíe en el proceso Claro, y eso. es lo mejor. Me gusta eso. Buenísimo. Pues nada, ya está. Gracias, Jaime, por Pues hasta contarnos aquí tu historia. el segundo Y episodio. Segundo episodio, ya quedó. Ahora, finalizado. bueno, hacemos una mención a futbolistas que quieran venir al podcast. Sí, déjenlos en los comentarios a quién les gustaría ver en el podcast y pues nada, lo iremos mejorando y planeando, ¿no? Así Así que que nada. denle like y suscríbanse, ya saben. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.